El ser de las colinas. Nunca pensé que algo así pudiera pasar en un lugar tan tranquilo como San Pedro de las Colinas, un pueblo pequeño al sur del país, rodeado de cafetales y caminos de tierra. Aquí el tiempo parece detenido, los días comienzan con el canto de los gallos y terminan con el sonido de los grillos. Pero desde aquella tarde de abril, no ha vuelto a ser lo mismo para mí. Me llamo Marcio Herrera, y en 1997 tenía 22 años. Trabajaba como ayudante en un taller mecánico que mi tío tenía junto a la carretera principal. Las jornadas eran largas, pero siempre nos dábamos un respiro a eso de las 5 para ir a comprar refrescos al kiosco del centro. Ese día, viernes, 11 de abril, fui con Daniel y Lucía, dos amigos de la infancia. El cielo estaba nublado y el aire se sentía raro, pesado, con ese olor a tierra mojada que anuncia tormenta. De regreso al taller, decidimos tomar un atajo por un sendero que pasa detrás del cementerio viejo, donde empieza una zona de matorrales y colinas. Casi nadie camina por ahí después de las 6, porque no hay luces y el terreno es irregular, pero queríamos llegar rápido antes de que cayera la lluvia. Mientras caminábamos, Lucía se detuvo en seco. ¿Vieron eso?, dijo señalando una de las colinas. A unos 100 metros, algo se movía entre los arbustos. Al principio pensé que era un perro, pero cuando se incorporó, entendí que no lo era. Era una figura humanoide, de baja estatura, tal vez 1,20 m, con la piel oscura y brillante, como cubierta de aceite. Tenía la cabeza grande, desproporcionada, y unos ojos rojos que reflejaban la poca luz del atardecer. Su cuerpo era delgado, los brazos largos, y la manera en que se movía no era natural, más bien como si tuviera dificultad para sostenerse. Nos quedamos paralizados. Daniel trató de decir algo, pero el sonido que emitió el ser lo ahogó. Un gruñido bajo y húmedo, como el de un animal herido mezclado con el silbido de una máquina. Entonces lo sentimos. Un olor insoportable, parecido al azufre o a carne podrida, llenó el aire. Lucía comenzó a toser y yo sentí las náuseas subirme al pecho. El ser giró lentamente la cabeza hacia nosotros y, durante unos segundos, lo vimos claramente. No tenía orejas, ni nariz, solo dos aberturas pequeñas y una piel que parecía moverse, como si algo respirara por debajo. De pronto, un ruido ensordecedor retumbó en el cielo, como si pasara un avión justo encima, pero cuando levantamos la vista, no había nada. El viento se volvió caliente, y los árboles comenzaron a vibrar. El ser se encogió, se llevó las manos al pecho y lanzó un gemido agudo. Y entonces, una luz blanca apareció en la cima de la colina. Era tan intensa que por un momento todo quedó envuelto en ella. Sentimos un golpe de calor, y cuando volvimos a ver, el ser ya no estaba. Corrimos sin mirar atrás. Llegamos al taller jadeando, y mi tío, al vernos pálidos, creyó que alguien nos había intentado asaltar. Cuando le contamos lo que vimos, no nos creyó, pero al día siguiente varios vecinos afirmaron haber visto luces sobre las colinas a la misma hora, moviéndose en silencio, muy despacio, antes de desaparecer hacia el este. Durante días, el olor permaneció en el aire. Algunos animales del campo amanecieron muertos, y los perros del pueblo no dejaban de ladrar hacia el monte al anochecer. Nadie quiso ir a investigar. Yo enfermé por casi una semana. Dolor de cabeza, fiebre, y un zumbido constante en los oídos. Lucía también se sintió mal. Daniel decía que soñaba con los ojos rojos mirándolo desde la oscuridad. Han pasado muchos años desde entonces, pero aún recuerdo ese sonido, ese olor y esa mirada. A veces, en las noches sin luna, cuando el viento sopla desde las colinas, juro que puedo sentir otra vez ese olor en el aire. No sé qué era ese ser, ni de dónde vino. Pero lo que sí sé, con absoluta certeza, es que no era de este mundo. Lo que vi en el bosque. Siempre he vivido en San Aurelio, un pequeño pueblo perdido entre las montañas del norte. Aquí no pasa mucho, los días son tranquilos, los vecinos amables, y la rutina es siempre la misma. Yo me dedico a la carpintería, oficio que heredé de mi padre. Mi taller está junto a la carretera vieja, justo antes de que empiece el bosque de Encina Vieja, un lugar que conozco desde niño. Cada mañana me levanto a las 6, tomo café con pan dulce que mi esposa Rosa prepara antes de ir al mercado, y me encierro en el taller a lijar tablas, cortar madera y escuchar la radio AM. Los días pasan lentos, iguales, con el olor del aserrín pegado a la ropa y el ruido constante del serrucho. A finales de agosto, algo rompió esa rutina para siempre. Fue un miércoles, lo recuerdo bien, porque el día había estado más callado de lo normal. Ni los pájaros cantaban ni el aire olía raro,
como a metal caliente, aunque el cielo estaba completamente despejado. A eso de las 6 salí del taller para estirar las piernas y caminar un rato por el sendero del bosque. El sol se filtraba entre los árboles, pintándolo todo de un tono anaranjado, casi dorado. Mientras avanzaba, escuché un zumbido agudo, parecido al de un transformador eléctrico, pero más profundo, más vibrante. Al principio pensé que provenía de la carretera, quizá algún cable suelto, pero cuanto más caminaba, más fuerte se hacía. El aire se sentía espeso, cargado, como si vibrara. Entonces la vi. Una luz blanca brillaba entre los árboles, a unos 100 metros. No era como la de una linterna ni la de un vehículo. Era más densa, casi sólida, con destellos que palpitaban, como si estuviera viva. La curiosidad pudo más que el miedo, así que seguí avanzando con cautela. Y ahí estaban. 2 figuras delgadas, de poco más de 1,5 metros, de piel gris pálido, sin cabello, sin rasgos definidos, salvo por unos ojos grandes y negros, brillantes y profundos. Sus brazos eran largos, demasiado largos, y sus movimientos lentos, casi flotantes. Me quedé paralizado. No sé si por miedo o por algo más, porque de pronto mi cuerpo dejó de obedecerme. No podía mover ni un músculo, aunque mi mente estaba completamente despierta. Sentí una presión en la cabeza, como si algo se colara dentro de mis pensamientos. Detrás de ellos apareció una esfera de luz, suspendida en el aire, del tamaño de una camioneta. Emitía pulsos rítmicos, y cada vez que lo hacía, el suelo temblaba ligeramente. El zumbido aumentó hasta volverse insoportable. Uno de los seres levantó la mano y, en ese instante, escuché algo dentro de mi cabeza. No era una voz humana, pero la entendí. Decía algo que aún hoy no puedo olvidar del todo. Observa, regreso, no temas. Luego, todo se volvió blanco. Cuando recobré el sentido, estaba tirado en el suelo. La noche había caído. Mi cuerpo dolía, especialmente la cabeza, y el aire tenía un olor fuerte a ozono y tierra quemada. La esfera y las criaturas habían desaparecido, pero frente a mí había un círculo perfecto de tierra seca, sin un solo rastro de vegetación. Corrí hasta mi casa. Rosa me vio pálido, temblando, y me obligó a acostarme. Al día siguiente, regresamos al sitio y el círculo seguía allí, intacto, como si algo hubiera succionado toda la vida del suelo. Durante semanas tuve pesadillas. Soñaba con aquella luz y con sus ojos. A veces despertaba con un pitido en los oídos, otras con la sensación de que algo me observaba desde la ventana. Incluso ahora, meses después, cuando camino hacia el taller al anochecer, vuelvo a escuchar ese zumbido, débil pero inconfundible, escondido entre los árboles. He pensado muchas veces en irme de San Aurelio, pero siento que de nada serviría. No sé qué fue lo que vi, ni qué querían de mí. Solo sé que aquella noche algo cambió. Y aunque me cuesta admitirlo, en el fondo creo que no fue la primera vez que me vieron, sino la primera vez que yo los vi a ellos. La llamada de la medianoche. He servido como policía durante más de 20 años, y he visto muchas cosas extrañas, accidentes inexplicables, desapariciones, incluso personas que juran haber visto luces en el cielo. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que viví aquella noche de febrero de 1984. Mi nombre es Julio Mena, y en ese entonces estaba asignado a la Comisaría Rural de Santa Esperanza, un pueblo pequeño rodeado de cerros y sembradíos. Las noches allí solían ser tranquilas. A veces lo más emocionante era atender alguna pelea en el bar o un reporte de ganado perdido. Esa noche me tocaba el turno desde las 10 hasta las 6 de la mañana. Todo estaba en calma. Eran cerca de las 11:45 de la noche cuando el teléfono de la estación sonó. Contesté, esperando otra llamada rutinaria, pero la voz al otro lado sonaba nerviosa, agitada. Oficial, por favor, venga rápido, hay algo en el camino al Molino Viejo, dijo un hombre entrecortado. Vi luces, algo se movía entre los árboles, no era un auto, no era nada normal. Antes de que pudiera hacer más preguntas, la llamada se cortó. Intenté devolverla, pero la línea daba solo estática. Anoté la dirección y salí en la patrulla. La carretera estaba vacía, la noche sin luna, y el viento soplaba con un sonido hueco entre los cultivos. Cuando llegué al camino del molino, no vi nada fuera de lugar. Solo la neblina espesa, iluminada por los faros de la patrulla. Me bajé con la linterna en mano y caminé unos metros entre los arbustos. El aire olía a humedad y a metal, como si hubiera llovido hacía minutos, aunque el suelo estaba seco.
No encontré señales de nadie. Pensando que tal vez se trataba de una broma, regresé al vehículo. Eran casi la 1 de la mañana. Encendí el motor y emprendí el regreso hacia la estación. Pero a medio camino, vi algo al costado derecho de la carretera. Era una figura de pie, quieta, justo frente a la entrada de un sendero que conducía al bosque. A primera vista pensé que era una persona, tal vez un campesino, pero cuando acerqué la patrulla, noté que no se movía. Su silueta era delgada, demasiado alta, y sus brazos colgaban de una manera antinatural, como si no tuvieran articulaciones. Detuve el vehículo y encendí la linterna. Lo que vi me dejó helado. La figura tenía la piel pálida, casi luminosa, sin cabello ni rasgos faciales definidos, salvo por 2 hendiduras oscuras donde deberían estar los ojos. No parecía mirar, pero su cabeza giró lentamente hacia mí. En ese instante, el aire se volvió espeso y un zumbido bajo comenzó a llenar el ambiente, como el sonido de un motor eléctrico a lo lejos. Me quedé paralizado. La radio de la patrulla empezó a emitir estática, y las luces delanteras parpadearon. El ser dio un paso hacia la carretera, moviéndose con una rigidez extraña, y al hacerlo, noté que dejaba marcas húmedas en el asfalto, como si gotease un líquido espeso y oscuro. Sin saber por qué, bajé del vehículo y apunté con la linterna. El ser se detuvo. Detrás de él, entre los árboles, una luz blanca comenzó a brillar, pulsando lentamente. Cada pulso hacía vibrar el suelo bajo mis pies. Sentí un pitido agudo dentro de la cabeza, y por un momento creí que iba a desmayarme. El ser levantó una mano huesuda, y la luz del bosque aumentó hasta cegarme. No recuerdo qué pasó después. Cuando volví en mí, estaba dentro de la patrulla, el motor apagado y la radio muda. Miré el reloj, eran las 4:12 de la mañana. Habían pasado más de 3 horas. Mi uniforme estaba húmedo, y en mis manos había rastros de una sustancia negra, viscosa, con olor a hierro. Regresé a la estación temblando. Le conté al sargento lo sucedido, pero él solo me miró en silencio. Dijo que probablemente me había quedado dormido en la carretera. Pero al día siguiente, varios campesinos reportaron haber visto luces en el cielo cerca del bosque, moviéndose en silencio, como si buscaran algo. Durante semanas, soñé con esa figura. Siempre el mismo sueño, la carretera vacía, el zumbido en el aire y la luz blanca que crece hasta tragarlo todo. Han pasado muchos años desde entonces, pero aún evito pasar por ese tramo de noche. A veces, cuando patrullo por caminos solitarios y veo una sombra al costado, siento que podría ser él, esperándome otra vez, inmóvil, en silencio. No sé qué fue lo que vi. Solo sé que desde aquella noche, ya no miro el bosque de la misma manera.